No es lo mismo el parto que la cesárea, y yo sé que es algo obvio. Además, yo lo digo desde un lugar donde mucho no puedo hablar, porque mi mujer tuvo 3 hijos por cesárea, yo estaba ahí acompañando, haciendo lo que podía, pero a lo que voy es que cuando nosotros tengamos la posibilidad de elegir o simplemente decidimos, ¿no? Porque no tiene nada de malo absolutamente. Una mujer o una pareja puede decidir programar una cesárea y está perfecto que así sea. Yo no estoy acá para decir si eso está bien o mal. Simplemente les quiero comentar que el parto tiene ciertos beneficios que podría estar todo el día hablando de esos beneficios. Hoy les quiero hablar de específicamente uno que tiene que ver con la transferencia, con la transmisión de microorganismos que se van a generar cuando el bebé atraviese el canal de parto y, sobre todo, la vagina. Cuando esto ocurra, va a haber una transferencia de virus, bacterias muy específicos y muy beneficiosos con todo, ¿no? Los orificios del cuerpo del bebé, la cara, la boca, la nariz, donde van a ingresar. Y estos microorganismos van a tener muchísimos beneficios, sobre todo a nivel de la microbiota del tubo digestivo. Como les explico siempre, la microbiota es el ecosistema microbiano que tenemos en nuestro organismo. Ahora, hay teorías nuevas, que ya tienen sus años, pero son bastante nuevas, en la cual dice, son estudios científicos, ¿no? Que como tenemos 20 veces más de virus y bacterias en el tracto digestivo que células en todo el cuerpo, ¿qué posibilidades puede llegar a haber de que nosotros estemos en este planeta como un vehículo de esa microbiota? Obviamente, esto pasa por encima cualquier creencia religiosa o incluso hasta evolutiva, ¿no? Uno también... Yo no estoy diciendo que sea así, lo que estoy diciendo es que imagínense hasta dónde llega la envergadura de la microbiota para poder llegar a plantear que nosotros somos un simple vehículo. A ver, obviamente en los últimos 200 años hemos arruinado absolutamente nuestra alimentación. Era mucho más paleolítica, mucho más natural, donde comíamos solamente alimentos. Ahora, en los últimos años, como les decía, estamos comiendo mierda. Es basura, es químico puro y esto nos está destruyendo y sobre todo la microbiota, por eso también estamos enfermándonos mucho más. Pero sí tienen que entender que la microbiota, es decir, el ecosistema microbiano de nuestro tubo digestivo es importantísimo y los virus y bacterias que vamos a adquirir en un parto natural nos van a dar estas herramientas, escuchen bien, de por vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros o nosotras decidimos no tener un parto, programar una cesárea o no pudimos, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia o sencillamente tenemos que hacer una cesárea y no tenemos la posibilidad del parto? Bueno, hay una herramienta que es muy útil y se las recomiendo y es agarrar una gasa, obviamente nosotros no, el obstetra o el cirujano, en el momento del parto, o en el momento de la cesárea, que agarre una gasa, la pase por la vagina y después se la pase por la cara al bebé. De esta manera no va a ser lo mismo, obviamente, pero sí vamos a emular esa transferencia de los microorganismos y también vamos a tener muchos beneficios, sobre todo a largo plazo. Pero además, quiero empezar a involucrar la lactancia. De nuevo, en lo que tiene que ver con la lactancia pasa lo mismo que con el parto. Algunas mamás pueden, otras no. Algunas tienen leche, otras no. Algunas simplemente no quieren dar la teta y es entendible, aceptable y ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso. O sea, yo no soy quien para juzgar o decir si eso está bien o mal. Simplemente les quiero decir que es muy útil la lactancia materna. ¿Y saben hasta qué edad podemos hacerlo? Si ustedes ven las tribus, obviamente nosotros no somos una tribu, pero una tribu urbana. Pero si ven las tribus en donde comen solamente alimentos y viven en la vegetación, sin tecnología, los chicos a veces están amamantando hasta los 5 o 6 años. Yo la vez pasada, saliendo de uno de los consultorios, vi a una mamá dándole la teta a su hijo que debería tener 5 años más o menos. Pero no era un chico de 5 años chiquitito,
Era un chico de 5 años grandote que parecía de 6 o de 7 y la gente la miraba mal, la miraba con cara rara. De hecho, una señora le dijo, ¿no le vas a traumar? ¿No le vas a hacer un trauma psicológico al nene? Y no, todo lo contrario, es lo natural, porque también la leche materna es la gran herramienta, es el gran alimento de la humanidad. Entonces, esa leche le va a dar nutrientes y de nuevo, microorganismos para toda la salud microbiana del tubo digestivo, pero también y sobre todo para el sistema inmunológico, que es, importantísimo. Y se ha comprobado, y esto sí es científico, es decir, todo es científico, pero me refiero, hay cosas que uno puede elegir y no. Hay cosas que uno puede decidir hacer y no, y eventualmente nadie tiene el derecho de juzgar. Pero hay papers concretos que demuestran que las personas que han nacido por parto natural y han tomado la leche materna mínimo hasta los 2 años, tienen mejor calidad de vida y viven más años. Y ahora es cuando me van a decir, pero para un poquito, Javier, mi abuelo nació por parto natural, de hecho nació en su casa, sin ningún tipo de químicos, ni siquiera había un médico supervisando todo, tomó la leche de su mamá hasta los 5 años y se murió con 60 años. ¿Por qué? O incluso hasta me podrían decir, se murió con 60 años y de cáncer. ¿Por qué? Si se supone que tendría que tener una muy buena sistema inmunológico, muy buena microbiota, muy buena protección, ¿por qué murió joven y de una enfermedad autoinmune o incluso hasta reumática? Esto tiene justamente una explicación evolutiva. Antes no existían los antibióticos que ahora sí, las vacunas que ahora sí, sobre todo no existía el sistema de salud que existe ahora. Entonces, acá es donde tenemos que poner la balanza, ¿no? Obviamente, la tecnología científica, médica, ha evolucionado muchísimo y nos permite, o nos está permitiendo, vivir muchos más años, pero también tenemos que poner en la balanza la calidad de vida con la que estamos viviendo. Porque obviamente, que tu abuelo haya nacido por parto y haya tomado leche materna, pero si después tomaba mucho alcohol, tenía muchísimo estrés, no hacía ejercicio físico, fumaba, porque antes no se sabía todo lo que se sabe ahora del cigarrillo y el tabaco. Incluso también podría decir que hay una cuestión social, familiar, genética que está involucrada. Entonces, no es todo 2 más 2. Sí les puedo decir que estas cosas suman, no restan. Pero ahora, si tuvimos todo el inicio de nuestra vida de forma correcta y después durante la vida hacemos todo mal, las cosas no van a andar. Bueno, espero que les haya gustado y servido el video y nos vemos en la próxima. Chau.